Aprovecho la ocasión para dar un cordial saludo a todas y todos y dar la más cordial bienvenida al tema que nos reúne hoy, que es cómo investigar en gestión pública. Esta exposición, esta reflexión de las ideas la vamos a desarrollar en los siguientes momentos. El contenido es el siguiente. En primer lugar, veremos cuál es el diseño que se puede realizar para investigar los procesos de gestión pública. Entonces, en un primer momento, el tema que nos va a ocupar y que voy a desarrollar en estos primeros momentos es el diseño de investigación. En un segundo momento también vamos a reflexionar sobre la fuente de información y los instrumentos para recopilar datos, para analizarlos, para procesarlos. Y en un tercer momento de este encuentro que tenemos de cómo investigar en gestión pública, daremos ejemplos de cómo hacer investigación de los procesos de gestión pública. Y para eso, para esta labor, nos acompañan dos grandes personas dedicadas al tema de la administración pública, que es el doctor Fernando y la doctora Hilda, con gran trayectoria en los temas de administración pública y que nos acompañan desde Chiapas, México. Así que agradecerles por esta oportunidad de compartir este espacio de reflexión. Bien, hemos dicho que vamos a centrarnos en este primer momento en el diseño de cómo investigar en gestión pública. Y una de las primeras cosas que tenemos que decir es que la investigación no es tarea exclusiva de académicos, ni de las universidades, ni de los centros de investigación. No, eso es un mito. La investigación en la administración pública la pueden y la deben hacer cada uno de ustedes que están dentro de la administración pública. Y es por eso que estamos organizando este evento, porque creemos que la investigación está asociada solamente al ámbito académico, y eso no es así. Para tomar decisiones dentro de la gestión pública se necesita investigar. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta en el diseño de la investigación de los procesos de gestión pública? En primer lugar, el planteamiento del problema. Para planificar un proceso de investigación de la gestión pública, necesitamos la redacción de un planteamiento del problema. Posteriormente voy a profundizar explicando una guía que han propuesto los ecuatorianos sobre el planteamiento del problema. Otro elemento en este diseño de los procesos de gestión pública está vinculado con los objetivos de la investigación. Otros elementos son los antecedentes. Aquí hay que tener en cuenta que son antecedentes no históricos, sino de otras investigaciones que se hayan realizado sobre el tema u objeto de estudio que estemos analizando. Esto nos va a llevar a otro elemento importante dentro del diseño para investigar los procesos de gestión pública, que es la población y la muestra, y otro de los elementos es los aspectos vinculados con fuentes de información y los instrumentos de esos datos que vamos a analizar. Muy bien, explicado los elementos del diseño de los procesos de investigación, vamos a iniciar por ver cómo redactar el planteamiento del problema. Si tomamos un enfoque de políticas públicas, esto nos remite a centrar nuestro interés en los problemas públicos sociales.
y a darnos cuenta que no todos los problemas sociales son atendidos por el gobierno. Desde este enfoque de políticas públicas, las administraciones públicas, por decisiones de sus gobiernos, electos democráticamente, seleccionan qué problemas van a atender y qué problemas no van a atender. Y esto nos sitúa ante una perspectiva de hacer un análisis del problema público. Y teniendo un buen análisis del problema público, podemos desarrollar un diseño de investigación lo más pertinente, es decir, que atienda realmente a las necesidades que tiene la población o el sector específico que estemos analizando. ¿Qué preguntas guían la redacción del planteamiento del problema? ¿Qué está pasando a quiénes y dónde? Un problema público requiere responder si vamos a investigar ese problema, requiere iniciar respondiendo a esta pregunta para poder delimitar nuestro ámbito y alcance de estudio. Y es, ¿qué está pasando a quiénes y dónde? Esto nos permite ubicar nuestro problema de estudio en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a la pregunta de dónde. Es decir, un lugar. ¿A quiénes? A personas. ¿A qué parte de la población? Adultos mayores, niños, adolescentes. Esto es importante, ¿verdad? Depende del tema que hemos seleccionado, pero esta serie de preguntas nos ayuda para tener una redacción precisa del planteamiento del problema. ¿Qué otra pregunta es fundamental en la redacción del problema de investigación? La población más afectada. Ya identificamos a quiénes y dónde. Y luego tenemos que ser capaces de decir, a través de un dato estadístico, cuál es la población más afectada. ¿A cuántos y desde cuándo? Porque así ubicamos al problema de investigación en una especie de línea de tiempo, ¿verdad? Debemos de ser capaces de dar cuenta del momento en que inicia el problema de investigación. ¿Cuál es la gravedad de la urgencia? ¿Cuál es la capacidad de gestión dentro de la administración pública? Porque si no somos capaces de decir qué recursos humanos, financieros, entre otros, dispone la administración para responder a ese problema que queremos investigar, podemos caer en el riesgo de hacer un ejercicio académico. Y el conversatorio del día de hoy no se trata de investigar desde una lógica estrictamente académica, sino una investigación aplicada, centrada en resolver problemas. Otra pregunta que es importante para la redacción del planteamiento del problema tiene que ver con qué derechos se están vulnerando o promoviendo. Es decir, tenemos que revisar todo el enfoque de derechos humanos con relación a el problema. Si es un tema de estudio sobre garantizar, proteger a la niñez y la adolescencia, garantizando su acceso a la educación preescolar y primaria, ese puede ser un objeto de investigación. Eso implica que nos tenemos que ir al enfoque de derechos humanos que sitúa a ese acceso que se le debe dar el Estado, que debe garantizar el Estado, desde una lógica de derechos. Desde los derechos de educación hasta los derechos de la familia y de protección de garantías sociales. Esto es crucial porque nos ayuda a situar el problema de investigación, en este ejemplo que estoy dando, de acceso a la educación a niños en edad de preescolar y de
primaria, de educación básica, a rescatar este enfoque de derechos humanos, que tiene la obligación la administración pública de garantizarlos a través de la prestación de servicios educativos. Por eso es importante en la redacción del planteamiento del problema de investigación responder a esta pregunta: ¿qué derechos se están vulnerando o promoviendo? Otra pregunta que guía la redacción de eso que estamos llamando planteamiento del problema en el diseño de investigación en gestión pública tiene que ver con que si la situación es duradera o pasajera, ¿verdad? Porque en ocasiones hay crisis sociales que tienen un momento determinado de ocurrencia, por ejemplo, protestas contra el gobierno por el alza del precio del combustible. Esa situación se puede tornar de dos formas. Ese ejemplo del problema público: duradero o pasajero. Esta serie de preguntas son una guía importante para redactar el planteamiento de la investigación en materia de gestión pública. ¿Por qué son importantes? Porque nos sitúa ante la necesidad de ser precisos y concretos con el objeto de estudio, es decir, con lo que queremos investigar, con el problema que se quiere resolver, con el problema que se quiere estudiar. Esto es fundamental. Vamos a volver a ver los elementos del diseño para hacer un recuento. Habíamos dicho que un elemento fundamental en cómo investigar en gestión pública tiene que ver con el planteamiento del problema. Y hemos dicho que para redactar ese planteamiento del problema, una forma de hacerlo es a través de esta guía de preguntas. También hay otras formas de hacerlo, y lo vamos a escuchar con los docentes, los doctores del IAP Chiapas, del Instituto de Administración Pública de Chiapas, quienes van a profundizar en otros métodos para el planteamiento del problema, tales como utilizar el árbol de problemas y el árbol de objetivo. Es una forma también de plantear o de redactar el planteamiento del problema. También tenemos otras formas. Otro método es a través del marco lógico, y eso nos da los elementos de investigación concretos, prácticos, para entender el problema que queremos estudiar, que queremos investigar. Otro elemento que cité al inicio tiene que ver con los objetivos de la investigación. Es importante como recomendación que los objetivos se redacten o inicien con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si quiero estudiar cuál es, retomando el ejemplo que he citado antes, el nivel de acceso, el nivel de cobertura de niños y niñas en edad de preescolar y de primaria, o quedémonos en edad preescolar, y quiero plantear un objetivo de investigación para ello, entonces hemos recomendado iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un caso para que podemos utilizar un verbo? Estudiar el acceso o cobertura de los niños y niñas en edad de preescolar.
Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo iniciar con un verbo en infinitivo. Luego, las investigaciones suelen tener objetivos específicos y objetivos generales. Más adelante, a través de ejemplos que vamos a dar, veremos cómo se pueden redactar esos objetivos generales y específicos de cara a cómo tenemos planteado y redactado el problema de estudio. Muy bien. Otro de los elementos que citamos y que forman parte del diseño de la investigación tiene que ver con los antecedentes. Estos antecedentes nos sitúan ante una pregunta y es: ¿cómo se ha estudiado el tema seleccionado en otras situaciones, en otros contextos? Y estos antecedentes de investigación se pueden clasificar en la siguiente tipología: en antecedentes de investigación de tipo internacionales, nacionales y locales, según sea el caso. Es decir, los antecedentes internacionales, cómo se ha hecho en otras latitudes del mundo ese estudio que nosotros queremos hacer, porque lo podemos replicar. Entonces, eso es fundamental, saber cómo se ha abordado en otras realidades, en otros países, el tema de estudio. Luego, los nacionales y los locales. Bien, esto a nivel de antecedentes de estudio. Después tenemos lo vinculado a la población y a la muestra. Aquí es importante tener en cuenta que podemos desarrollar un estudio de tipo estadístico o no estadístico, y que la población y la muestra dependen de ese análisis que hagamos de tipo estadístico o de otro tipo. Y aquí es importante saber que la muestra puede ser representativa o puede ser una muestra intencionada. Entonces, esto es fundamental tener en cuenta. Cuando una muestra es representativa, cuando estadísticamente refleja las características de la población de estudio. En ese momento decimos que es representativa. Pero también podemos tener otro tipo de muestras que no necesariamente son un reflejo de las características que tiene la población. Y ese otro tipo de muestras es intencional. Una muestra intencional es aquella que el investigador, es decir, ustedes, establecen un listado de criterios y esos criterios determinan quiénes van a ser parte del proceso de investigación. Ejemplos de criterios de una muestra intencionada. Vamos a poner ahí, vamos a hacer aquí, muestra intencionada, ¿verdad? ¿Qué criterios podemos hacer? Bueno, podemos decir como criterio jóvenes de 18 años. Vamos a poner como ejemplo que vamos a hacer un estudio sobre la situación de riesgo de los jóvenes. Es decir, la tendencia que pueden tener a pertenecer a pandillas, a grupos delictivos. Entonces, en los criterios de selección de muestra, podemos establecer que
que sean jóvenes entre 12 y 15 años, o 12 y 18 años. Como la población es en todo el país y no podemos abordar todo el país, podemos seleccionar solamente a 2 o 3 barrios o zonas geográficas. La zona norte de un departamento del país. Entonces, ese es otro criterio de tipo geográfico. Zona norte de la capital. Y así sucesivamente podemos establecer una serie de criterios para la selección de los sujetos de estudio. Y a esto se le llama muestras de tipo intencionado. No son representativas, pero son muy importantes y se utilizan mucho en el ámbito que nos está ocupando, que es la gestión pública. Muy bien, vamos a seguir con nuestros elementos que estábamos citando, que tienen que ver con los instrumentos y fuentes de información en esta labor de cómo investigar en gestión pública. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la dificultad con el acceso a información. A pesar de que en la gestión pública tenemos leyes de acceso a información, en ocasiones no es tan sencillo conseguir la información que necesitamos para hacer un análisis pertinente. Ante esa situación es importante en el diseño de la investigación visualizar la factibilidad y la accesibilidad de los datos. Ciertamente, tenemos institutos de estadísticas y censos en nuestros países. Sin embargo, en ocasiones, los datos proporcionados por estas instituciones no necesariamente son los que necesitamos para el tema de investigación. Entonces, ante esa situación, algo importante a cuidar dentro del diseño en gestión pública son las fuentes de información. ¿Dónde están? ¿A quiénes? Y luego cuidar el aspecto de que hay que solicitar permisos por escritos. En este proceso de conseguir información, hay algo importante que debemos de cuidar nosotros como servidores y servidoras públicas, y es el consentimiento informado para poder conseguir información. ¿Qué vamos a entender por consentimiento informado? El documento que tienen que firmar las personas que son parte, hay que redactar un documento, generalmente es un texto de no más de una página, de una cuartilla, de un folio, en donde se le dice a la persona cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el alcance de la investigación, y se le hace saber que se va a garantizar confidencialidad en el manejo de la información y de los datos que proporcione nuestro sujeto de estudio. ¿Por qué es importante esto del consentimiento informado? Porque nos sitúa ante una necesidad de cuidar la ética en el manejo y procesamiento de la información. En ocasiones hay realidades dentro de la administración pública en que las personas no quieren dar información por temor. No quieren facilitar por temor, porque no hay una cultura de rendición de cuentas o no hay una cultura de gobierno abierto, que esto es fundamental en los procesos de investigación. El tema de gobierno abierto, el tema de rendición de cuentas. Ahora, todos y todas tenemos el deber de realizar procesos de investigación para tomar decisiones dentro de nuestros puestos de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer estos procesos de investigación?
porque así garantizamos un principio fundamental dentro de la administración pública, que es la evidencia, una gestión pública por evidencia. Una administración pública por evidencia y resultado. En ocasiones se toman decisiones y no tenemos el respaldo técnico para decir por qué se tomó esa decisión. Entonces, por eso estamos realizando este evento, porque nos da los elementos de cómo nosotros, ante una decisión que nos pide una jefatura, podemos desarrollar un proceso de investigación corto, práctico, pero que documente técnicamente por qué se tienen que tomar determinadas decisiones. Que nosotros, a través de un texto, de un trabajo de investigación, podamos en un documento entregar 3 alternativas de solución o de respuesta ante ese problema de estudio. De tal manera que el tomador de decisión desarrolle un proceso de decisión informado, fundamentado, que hace mucha falta dentro de la administración pública. Por eso, este evento que estamos desarrollando es para promover y fomentar entre nosotros, como empleados públicos, la labor de desarrollar procesos de investigación. Muy bien, otro aspecto que les quiero compartir en este primer planteamiento sobre las primeras ideas en torno al diseño de cómo investigar en gestión pública, tiene que ver con el aspecto de la justificación. Este es otro elemento fundamental a tener en cuenta en el diseño del proceso de investigación. ¿Y qué vamos a tener en cuenta en la justificación? Aspectos de relevancia social, de conveniencia, de implicaciones prácticas y de si el proceso de investigación soluciona o no soluciona el problema de estudio. Es decir, si aporta. La investigación en sí misma no es la solución, no va a dar una solución, pero sí debe aportar luces para resolver el problema. ¿A qué me refiero con el elemento en la justificación? Es decir, dentro del diseño, del documento de diseño de investigación en gestión pública, debe haber un apartado o una sección destinada a la justificación. Y mencioné algunas características de esa justificación, y una de ellas es la conveniencia. ¿Qué vamos a entender por conveniencia? ¿Resulta útil hacerla? ¿Para qué sirve? Eso tiene que ver con la conveniencia o no de realizar un proceso de investigación. Con relación a la relevancia social, hay que responder a la pregunta: ¿quiénes se benefician y si es importante para la sociedad este proceso práctico de resolver ese problema? Y con relación a las implicaciones prácticas es: ¿resuelve una situación real? ¿Cómo la resuelve? Y esto es importante dejarlo redactado en la sección de justificación. Voy concluyendo porque el conversatorio está pensado de la siguiente lógica. Nosotros, cada uno de los invitados, tenemos un espacio inicial para compartir las primeras ideas que vamos a ir conversando con ustedes a medida que desarrollaremos el conversatorio. Entonces, estas son las primeras cuestiones que les quería compartir
y espero que le estén siendo de utilidad para el diseño de un proceso de investigación en gestión pública. Más adelante iremos ampliando estas ideas que espero sean sugerentes y quedo a la escucha de los otros colegas.